La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a iniciar esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a seguir con el tema de la oración. Habíamos recordemos un poco que la primera oración o la primera parte de la oración es la oración de la iglesia. En consecuencia, que la oración más fuerte o la mejor oración que podemos hacer es la oración predeterminada en lo que llamamos la misa, es decir, el rito de la misa. El rito de la misa trae consigo varias formas. Trae consigo primero el reconocimiento de pecado, que es la humildad del ser humano reconociendo a Dios. Luego viene la alabanza a Dios en la gloria, glorificando su nombre. Y luego la oración bajo las Sagradas Escrituras. Y después viene entonces también la oración del ofertorio, donde nos ofrecemos nosotros y ofrecemos a Dios nuestros bienes espirituales y nuestros bienes materiales. Luego viene ya la parte de la consagración, Cristo entregándose a nosotros. Por eso el rito de la misa es un rito de oración perfecta. Es la oración más perfecta que un ser cristiano o católico puede hacer. Es nuestro centro de la oración, porque allí se reúnen todas las clases de oraciones. Y allí recibimos entonces el pan de vida, que es el pan que nos ha de dar la vida eterna. También está el rito de la paz. Recordemos que la paz es recibir la salud, allí se pide por la salud. Por eso, debemos diferenciar que la oración tiene varias formas. La primera forma es la forma de la iglesia, cuando la iglesia ora por nosotros. Cuando la iglesia se une a orar por cada uno de nosotros o por las almas del purgatorio. Por eso las intenciones de la misa son claras, deben ser precisas, y el presbítero, que es el presidente de la Eucaristía o el rito de la misa, celebra la intención según lo hace el oferente. ¿Quién es el oferente? El oferente es la persona que manda a celebrar la misa. La misa no tiene ningún valor. La misa no hay con qué comprarla. Pero la iglesia pide una ofrenda en la misa que se llama estipendio. Entonces, esos estipendios no es que la misa tenga valor, sino que es una ofrenda que se pide para poder sostener los templos y sostener pues los ministros de la iglesia. Eso lo tenemos que diferenciar, porque muchas personas creen que la misa vale determinada plata y ya. No, la misa no tiene valor. Es tan grande esa oración que no tiene forma de colocarle valor. Solamente que la iglesia pide un estipendio, dependiendo también de cada obispo de cada lugar, para que este estipendio se dé, que es una especie de ofrenda para el sostenimiento tanto de los templos como de los ministros. Bueno, entonces la misa reúne todas las oraciones de alabanza, de petición, la oración con las escrituras, la oración de ofrenda. Por eso la misa es una oración perfecta. Es la oración perfecta. Pero ¿para qué sirve la oración perfecta? La oración perfecta, primero que todo, es para la intención por la cual se manda a celebrar la misa. Por eso es importante que nosotros aprendamos y tengamos la costumbre de mandar a celebrar misas por las intenciones que queramos. Cualquier intención es válida, tanto material como espiritualmente. Porque una vez se coloque la intención del rito de la misa, la intención inicial, pues por esa intención está rezando todas las personas que nos reunimos en ese momento en la misa. Hay oraciones y peticiones particulares que se hacen en el ofertorio, pero nosotros tenemos que tener claro que es muy importante tener la costumbre de mandar a celebrar misas por nuestras intenciones. Es importante mandar a celebrar misas
por nuestro crecimiento espiritual, por nuestra liberación, por nuestra salvación, por la salvación de quienes queremos, de quienes nos acompañan. Una persona normalmente debe mandar a celebrar una misa por lo menos cada 2 meses, por lo menos, para sí mismo, por lo menos. Esa es mi recomendación, porque es la mejor oración que puede tener el católico. Y además no ora él solamente, sino que se reúne la iglesia para celebrar el sacrificio de la Eucaristía y hacer una petición por la cual el oferente quiere que se haga. Por eso las misas son tan valiosas. Es decir, es lo mejor que nosotros podemos hacer para la intención que tengamos. Es la mejor oración. Ahora, participar de la misa, si usted no es el oferente, si usted no es el que mandó la intención, participar de la misa también trae indulgencias. También hay oportunidades para pedir y en el momento del ofertorio. ¿Cuándo es el momento del ofertorio? El momento cuando se acaba el evangelio y se preparan los dones. Los dones son el pan y el vino. Ahí es donde puedes colocar tu intención particular. Pero tengamos en cuenta que en todo momento de la misa tú puedes estar pidiendo. ¿Qué es lo importante de participar de la misa? Bueno, lo importante de participar de la misa, si tú no eres el oferente, es seguir paso a paso el ritual de la misa. Es decir, no es simplemente estar allí de pie, sentado, arrodillado, no. Es seguir cada palabra que el presidente. ¿Quién es el presidente? Es el presbítero, el que está allí leyendo las oraciones del ritual. Entonces, el que conocemos como el sacerdote, el presbítero. Nosotros debemos seguir paso a paso sus palabras, sus oraciones, irlas repitiendo mentalmente. Porque muchas personas van a misa, pero simplemente están haciendo acto de presencia y no están celebrando el ritual como debe ser, ni tampoco están haciendo las peticiones como debe ser, y mucho menos están haciendo oración. Simplemente van y se quedan allí con acto de presencia. Esas misas así no sirven casi para nada, a no ser que usted sea el oferente de la misa. Pero si usted realmente vive la misa, la sigue al celebrante o al presidente de la misa, porque todos están celebrando siempre y cuando estén siguiendo las oraciones, porque muchos están presentes, pero son pocos los que celebran la misa, son pocos los que están participando realmente de la misa. La misa reúne todas las fases de la oración: la humildad, la ofrenda, la alabanza y el recibimiento de la gracia. Nos reúne todo en un solo ritual. Pero esto no quiere decir que sea la única oración que podamos hacer, porque hay personas que no pueden participar todos los días de la misa por el tiempo, por los horarios, por el trabajo, bueno, por X o Y razón. Entonces, no quiere decir entonces que no sea que se pierdan las oportunidades para orar. No. La misa es la oración más completa y más perfecta que hay. Y es el centro de la oración. Pero tampoco quiere decir que sea la única y que todas las demás oraciones no sirvan. No, todas las oraciones sirven y por eso hoy les voy a enseñar cuáles son las otras oraciones que tú puedes hacer si no puedes participar de una misa diaria, si no puedes participar de una misa por lo menos 2 veces a la semana. Lo que sí debes hacer y tienes que entender muy bien es que la misa es obligatoria todos los domingos para un buen católico. Obligatoria quiere decir que no hay pero, que no hay forma de fallar a la misa. Por eso es un día festivo. No es un día para dormir y para descansar y ver películas solamente, no. Es un día para el Señor. Es un día donde usted debe participar obligatoriamente de la misa. Obligatoriamente. La no participación de la misa trae consigo un pecado mortal
Es decir, si usted un domingo no asiste a misa, debe acudir al sacramento de la confesión para pedir perdón por haber fallado a un mandamiento de la Madre Iglesia, que es asistir y participar a misa completa todos los domingos y días de guarda. Y el mandamiento dice misa completa, es decir, no pedazos de misa, no llegar al evangelio, no llegar a la hora que se va a acabar, no, misa completa. Si la misa no está completa, se incurre en el mismo pecado. Y es un pecado mortal, lo que quiere decir que es un pecado que acarrea obligatoriamente la confesión, si usted no asiste a misa el domingo. Muchas personas no lo hacen porque piensan que la misa es cuando nos nazca, cuando queramos, cuando tengamos tiempo, cuando nos guste, cuando tengamos ánimo, cuando nos nazca el corazón ir a misa. No, no es así. Es por obligación que debemos hacer. Hay que obligarnos a hacer. Hay que obligarnos a asistir a la misa los domingos. A no ser que ya por una orden que se salga o por algo que se salga del orden natural, no puedas hacerlo. Pero en un caso muy especial. Pero del resto debes obligarte a ir a misa. Esas disculpas de que no me voy a pasear y entonces como estoy paseando no voy a misa, no. Debes ir a misa y en el paseo debes buscar una iglesia para asistir a misa. Hoy en día, pues con la pandemia puedes hacerlo también virtualmente, pero la misa los domingos debe de celebrarse. Es el centro de la vida católica. ¿Por qué? Porque es el centro de la oración. Y la misa, si usted tiene en cuenta, es una oración en rezos. Porque muchas personas confunden que rezar es diferente a orar. No, rezar es lo mismo que orar. Entonces, la misa es una oración, aunque se haga en rezos y se haga en rezos ya predeterminados. Para eso, ese rito tiene un libro que se llama Misal Romano. Ese Misal Romano determina las oraciones que se han de hacer determinado día y en determinadas épocas, de acuerdo al tiempo de la iglesia. Así que la oración es rezar. Porque el demonio ha colocado una moda en el mundo y en nuestra iglesia católica, y la moda que ha colocado el demonio es que rezar no sirve para nada, que es una repetidera de la repetidera, que rezar novenas, que rezar rosarios, que eso es repetir y repetir y que eso no le gusta a Dios. Precisamente fueron los tentáculos del demonio que se metieron allí en el pensamiento humano y en parte de la iglesia para decir, es mejor que oren, es mejor la oración, es mejor la meditación, es más profunda la oración que sale del corazón. ¿Por qué el demonio ha hecho esto? Porque precisamente rezar con las oraciones predeterminadas de la iglesia les hace mucho daño al demonio. Y precisamente no les gusta que las personas recemos con oraciones que la iglesia ha aprobado y que ya están determinadas. Es preferible que el demonio vea a una persona orando, porque cuando se sientan a orar empiezan a pensar cosas diferentes, se salen del tema, se salen de todo, hacen de todo menos oración. Es por eso que el demonio ha metido sus tentáculos en la iglesia. Y hemos visto pastores de la iglesia enseñando que es mejor orar y no rezar. Y lastimosamente no tienen la razón. No tienen la razón, porque la razón siempre la ha tenido la iglesia. Si fuera mejor orar entonces en una misa, no sería predeterminado un ritual. Entonces una misa sería diferente todos los días. Rezarían cosas diferentes, leerían escrituras diferentes. Si realmente la oración de la meditación, una misa sería ir a cerrar los ojos, a meditar, eso sería la misa. Pero no es así la misa. ¿Por qué la misa le hace tanto daño a los demonios? Porque son oraciones predeterminadas por la iglesia. Es el poder de la iglesia en contra de las presencias del mal.
Y el pastor que te diga que es mejor orar que rezar, pues está errado, porque orar es lo mismo que rezar. Y usted debe entender de que rezar es valioso y es fuerte en contra de las acechanzas del mal. Tiene mucho valor el rezo, la oración, que es lo mismo. Recordemos que el verbo orare significa rezar. Entonces nosotros no nos podemos dejar de envolver de que meditar, de que sacar frases bonitas, de que lo que salga del corazón, de que hablar con Dios al escondido es mejor que rezar un Padre Nuestro, que rezar un rosario, que rezar en la misa. No es mejor. También es parte de alguna forma de orar, pero no es mejor, porque lo mejor es la misa. Eso lo tenemos que tener claro. La mejor oración es la misa. Pero si tú no la puedes hacer todos los días, entonces también hay otras maneras que te voy a enseñar para comunicarse con el Señor. En primer lugar, ya que no puede, si una persona no puede participar de la misa, en primer lugar debe entender que orar es rezar, ¿cierto? ¿Qué es mejor rezar? De manera leída. Que los rezos tienen más fuerza y más fortaleza cuando nosotros los leemos. Por eso la misa también es leída. Aunque el presbítero se la sepa de memoria, debe leerla. Tiene que leerla. Esa es la obligación. ¿Por qué? Porque al leer, nuestros 5 sentidos se centran en la oración. Si usted lo hace de manera de memoria, usted va a ser tentado por los malos pensamientos. Y entonces, al ser tentado por pensamientos que distorsionan la oración, su oración se distorsiona. Ejemplo, si tú estás rezando el Padre Nuestro de una manera mecánica, automática, de memoria, usted lo reza, Padre Nuestro que estás en el cielo, y está pensando, ya me tengo que ir, se me va a acabar el tiempo. Siempre van a haber pensamientos que van a distorsionar tu oración. Mientras que si tú lo estás leyendo, tus sentidos están centrados en esa oración. Esa es mi primer consejo para que usted rece bien. Cuando vaya a rezar, reza de una manera leída, como lo hacen en la misa. Segundo, la oración nos pide que tengamos unas actitudes para poder hablar con Dios. La oración significa dirigir nuestra petición, nuestra alabanza o nuestra comunicación de corazón a Dios. Es comunicarnos con Dios. Una oración se puede hacer en cualquier lugar, es cierto, porque en cualquier lugar tenemos el Espíritu Santo. En cualquier lugar que tú quieras y que tú estés, es bueno hacer oración, es bueno rezar. Pero es mejor cuando lo hacemos ante la presencia de Jesús sacramentado, es decir, ante el templo. Recordemos que Jesucristo nos dice, mi casa, el templo, es casa de oración. Entonces hay que recordar sus palabras. El templo es casa de oración. Es mejor allí, es mejor en aquel lugar donde se encuentra presente Jesús sacramentado. Pero no es el único lugar. También lo puedes hacer en cualquier lugar donde te encuentres, en cualquier momento que quieras hacerlo. Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, yo les quiero enseñar la mejor forma para orar. La mejor forma para orar es en el Santísimo, es decir, en el templo. Cuando no se puede asistir al templo, pues se puede hacer en cualquier lugar y acompañarnos de un sacramental muy especial que es el sacramental de la luz. Es decir, para eso la iglesia bendice los cirios, para que esa luz sea presencia sacramental y nos ayude a comunicarnos con Dios. Entonces lo puedes hacer en cualquier lugar encendiendo un cirio bendito. Pero si estás en el trabajo y no tienes un cirio bendito, también te puedes comunicar con el Señor. Recuerda que dentro de ti está el Espíritu Santo.
La primera actitud que debemos tener en la oración es la humildad. Una oración, para que llegue a Dios, debemos de tener humildad. ¿Y cómo es una oración humilde? Es una oración donde nosotros nos reconocemos lo que somos realmente. Nada ante Dios. Eso es lo que somos ante Dios. No somos nada. Porque Dios lo es todo. Entonces, si nosotros reconocemos que necesitamos permanentemente de Dios, que pedimos a Dios porque realmente necesitamos de Él, de su presencia, de su acción, de su bendición, ya empezamos a reconocernos humildes. Ese es el primer paso de una buena oración, la humildad. Por eso la misa, lo primero que se reconoce es reconocernos pecadores. Ahora, ¿cómo hacemos una oración de calidad? Es bueno comenzar siempre con el yo pecador, reconociéndome pecador. Por eso cuando se les enseña a rezar el rosario, se hace el reconocimiento como pecador, porque es un acto de humildad, es un acto donde yo reconozco que soy pecador y que necesito permanentemente de la bendición de Dios. Ese es el primer acto de humildad. Lo otro que debemos de tener es una intención clara y precisa. Cada oración debe tener una intención. ¿Qué es la intención? Pues lo que le queremos pedir al Señor. Así sea un Padre Nuestro, tú debes de tener una intención. Entonces, una oración de calidad lleva el acto de reconocimiento, que es de humildad. La segunda parte es una clara intención. ¿Pero qué es una clara intención? Hombre, por cada oración que vayas a hacer, una sola intención. Si vas a hacer un rosario, una sola intención para el rosario. Si vas a rezar un Padre Nuestro, una intención de Padre Nuestro. Hay unas oraciones muy poderosas que ya les voy a decir después, pero este es el segundo paso, la intención. Una buena intención, clara, precisa. Quiera pedir lo que quiera, pero claramente, con claridad. Porque hay personas que dicen, yo voy a pedir por mis hijos. Eso no es una intención clara. Yo voy a pedir para que mi hijo Perico Sáenz Barbosa reciba el trabajo. Eso es una intención clara. Porque muchas personas cogen el rosario, Señor, yo te pido por mis hijos, para que les vaya bien. Ahí no está la intención clara. ¿Para que les vaya bien en qué? ¿Por cuáles hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿O por cuál va a pedir? Eso es lo que se necesita para la intención, clarificar la intención. Hay muchas personas que me dicen, es que yo pido y pido y nada se me da, pero si no pide claramente, pues nada se le da. Hay que pedir con claridad. Bueno, la humildad, para alcanzarla, porque la humildad no es solamente hacer un yo pecador. Muchas personas rezan y dicen, Señor, yo te estoy pidiendo la sanación. Y si no le llega, entonces se vuelven personas que reniegan de Dios, personas que dejan de ser católicos, personas que ya no quieren a Dios porque no llegó la sanidad. Tal vez fue porque no supo pedir, como dice San Pablo, o es que no rezan o no lo saben hacer, una de las dos. Y yo más bien creo que es que no lo sabemos hacer. Hay mucha gente que reza, pero no se sabe hacer y eso es lo que necesitamos aprender. Entonces, la humildad hay que alcanzarla, porque la humildad es un regalo de Dios. Realmente es una virtud de Dios que nos da Dios. La humildad es una de las grandes virtudes que nos va dando Dios si lo vamos pidiendo. Entonces, si una persona necesita y aprender a orar bien, lo primero que debe hacer es precisamente rezar para alcanzar la humildad. Debe dedicar tiempo a hacer rezos para que el Señor le dé la humildad.
porque sin humildad la oración muy pocas veces llega a Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo? El consejo es que ustedes, por lo menos un día a la semana, hagan esa petición y sus rezos del día y la misa en que participen es pidiendo la humildad a Dios. Porque la humildad es muy tentada por los demonios. La humildad es la virtud más tentada por los demonios. Entonces, nosotros perdemos la humildad muy continuamente, porque nos ponemos prepotentes, porque nos da rabia, porque queremos las cosas muy rápido, porque queremos las cosas que Dios nos actúe rápido, que queremos que Dios actúe tal y como nosotros queremos. Y allí perdemos esa humildad para dirigir nuestra oración. La humildad trae consigo una virtud que se llama la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia. La paciencia nos hace querer a Dios y creer en su voluntad y en su tiempo. Como ya nos hacemos nosotros, sabemos que no podemos hacer nada sin Dios, la paciencia nos hace esperar la bendición, aceptarla, y no solamente aceptarla, sino confiar de que el Señor nos está escuchando. Entonces, yo les aconsejo, ¿y cómo la pido? Me dirán, ¿cómo pido la paciencia? ¿Cómo pido, perdón, la humildad? Yo les aconsejo que si usted hace el rosario en el día, haga el rosario en el día pidiendo la humildad. Un día a la semana, la misa, ofrecerla por su humildad, un día a la semana. Ese mismo día ofrecer una penitencia para alcanzar su humildad en la oración, para alcanzar la paciencia en la oración. Dedique un día a la semana para pedir por esa virtud. Que la humildad es la virtud de los santos. La humildad y la paciencia son las virtudes de los santos. Y la iglesia nos pide que pidamos la santidad. Entonces, un día a la semana, haz tus oraciones pidiendo eso. Y el resto de días, si el Señor te lo regala y te da la oportunidad, seguir haciendo la oración por las peticiones que tú quieres. Para alcanzar la humildad, les voy a dar 3 maneras muy buenas que han dado resultados. La primera es los ejercicios de silencio. ¿Cómo son los ejercicios de silencio? Es una práctica muy fácil, pero a la vez complicada si no la tenemos cotidianamente. Nuestro cerebro está en constante trabajo y en constante pensamiento. También el tentador está en constante tentación en nuestros pensamientos. Entonces, nuestro cerebro nos desvirtúa la oración muchas veces. ¿Qué debemos hacer? Aprender a silenciar nuestros pensamientos. Esto es una práctica que un buen católico debe tener. Incluso otras religiones como el budismo, el confucianismo tienen esa práctica desde muy niños, que es aprender a silenciar. Porque nosotros somos muy buenos para hablar, somos muy buenos para pensar constantemente, pero muy malos para escuchar. Y la oración es una comunicación con Dios. Normalmente el católico pide, ruega y alaba, pero muy pocas veces escucha a Dios. La idea de una buena oración es tanto hablar como escuchar. Y allí ya se entabla una comunicación. No es imposible alcanzar la comunicación con Dios, porque nada es imposible si somos ayudados por el mismo Espíritu. Entonces, una verdadera oración es entablar una comunicación. Y una comunicación es yo digo y escucho. Digo y escucho. Eso es una verdadera comunicación. El día que se llegue a esa comunicación, ya puedes decir que estás orando, que estás rezando,
que te estás comunicando con Dios. Por ahora hacemos las oraciones de petición que sabemos hacer desde niños. Pedir en la misa, pedir por medio de las oraciones, de la piedad popular, pedir por medio de eso. Mucha gente dice, yo no escucho a Dios, pero confío en que me escuchó. Y eso es parte de la humildad, y eso está bien. Pero el ideal de la oración es llegar a tener una comunicación realmente con Dios, poder escuchar. Entonces, para poder escuchar se necesita ser muy humilde. Y para ser muy humilde hay que practicar el silencio. ¿Cómo se practica el silencio? Obligándose a estar en silencio. Entonces, lo primero que hay que acallar son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación nos mantienen hoy en día muy pendientes de uno, de otro, ¿cierto? De lo que está pasando, de lo que están escribiendo, de lo que van a escribir, de lo que me van a decir, de lo que están colocando, del video que montan. Bueno, los medios de comunicación nos tienen constantemente el cerebro en actividad y son los más difíciles de silenciar. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una práctica donde no tengamos ningún medio de comunicación a nuestra disposición. Por lo menos empiece usted por una hora diaria. Entonces dice, bueno, voy a sacar una hora diaria para aprender a tener silencio, la práctica de silencio. En esa práctica de silencio es acallar todos los medios de comunicación. Estar en un lugar retirado lo que más pueda, o en un lugar solo, donde no te interrumpa. Tratar de que no te interrumpa. Buscar un lugar donde realmente estés solo. Eso es muy bueno cuando uno visita el Santísimo, en un lugar de oración donde hay silencio. Es bueno. Por eso Jesús lo hacía, se separaba del mundo para comunicarse con su Padre. Es la mejor oración, una comunicación donde el mundo no te tiente, donde el mundo no te rodee. Puede hacerlo en su misma casa, en una habitación donde esté solo y que no te interrumpan. Para esa práctica, si usted se queda callado, pues su cerebro no va a parar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar las Sagradas Escrituras. Para eso está esa herramienta de oración, las Sagradas Escrituras. Recuerde que leer nos va a concentrar y nos va a silenciar del mundo. Entonces, concentrarse en la lectura de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la Biblia. Les recomiendo que lea los Salmos, los libros sapiensales, que son los libros de sabiduría, el Eclesiástico, el Eclesiastés. Son libros que te van a dar enseñanza y sabiduría y te van a ayudar a silenciar el mundo. Esa es la primera práctica del silencio. Lo debes hacer así durante un tiempo mientras que ya aprendes a concentrarte en las lecturas. Para alcanzar, ahí es la segunda parte. Primero, separarme, la segunda parte para alcanzar humildad son las lecturas. Afianzarme en las Sagradas Escrituras, sobre todo la lectura de Salmos. Es una práctica que usted debiera tener todos los días, por lo menos una hora de silencio, por lo menos. La idea es alcanzar más tiempo, pero empezar por lo menos en una hora de silencio. Así como muchos se disciplinan para una hora de gimnasio, también hay que poner en una hora de gimnasio nuestro cerebro en la oración, nuestra espiritualidad. También hay que ponerla en esa práctica. Y la tercera forma que nos va a ayudar en esa humildad son las obras de misericordia. Porque no podemos tener fe sin obras y obras sin fe. Entonces tenemos que ahondar lo que vamos alcanzando espiritualmente y mostrarlo en agradecimiento en obras de misericordia. Las obras de misericordia ya están enmarcadas por la Iglesia. Tenemos 14 obras de misericordia.
7 espirituales y 7 corporales. Podemos practicar cualquiera de esas 14 obras de misericordia constantemente. Entre más constancia tengamos en esta práctica, más humildad vamos alcanzando para la oración. Y recuerde que la humildad es la que nos va a dar esa comunicación con Dios. Ese es el secreto de aquellos santos que lograron comunicarse con Dios y escuchar a Dios. El secreto está en la humildad y en la paciencia. Pero esto trae consigo una práctica que se llama la disciplina. Las personas se deben disciplinar para la oración. La disciplina es fundamental en el manejo del tiempo que Dios te da. La disciplina es fundamental para el progreso en su vida. La disciplina es fundamental para tener un orden en sus actos. La persona indisciplinada es una persona desordenada en su hablar, desordenada en sus actos, desordenada en lo que hace, desordenada en lo que vive. La persona disciplinada es una persona concreta que tiene gran posibilidad de progreso, que tiene gran posibilidad de progreso espiritual. Por eso es indispensable disciplinarnos. Y nos toca autodisciplinarnos. Hay personas que les queda muy difícil autodisciplinarse. Entonces les aconsejo que tengan un director espiritual. El director espiritual tiene como obligación disciplinar a sus discípulos o a sus dirigidos, disciplinarlos en oración. Esta es la primera misión de un director espiritual. Les aconsejo que tengan un sacerdote como director espiritual o un laico que ya haya recorrido camino en oración, que realmente sepa hacer oración. Y si no, buscar un sacerdote. Preferiblemente las personas deben de buscar un sacerdote como director espiritual. Pero si conocen un laico que sabe hacer oración y te acepta como dirigido, pues también que te dirija y te discipline en la oración. Te discipline. Porque la disciplina es fundamental para rezar, para orar. Si la persona no se puede autodisciplinar, debes pedirle a ese director que te discipline. Impóngame la oración, impóngame el horario. Y ese director te va imponiendo la disciplina. Pero aquí entra entonces una segunda consecuencia que se llama la obediencia. De nada sirve tú tener un director espiritual si no le vas a obedecer. Si usted no tiene obediencia hacia ese director espiritual, pues de nada sirve tenerlo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa práctica de la obediencia a quien nos dirige, o la autodisciplina. Hay personas muy buenas para autodisciplinarse. Entonces, también utilizar la autodisciplina. Si no hay disciplina, la oración no funciona, porque la oración y la disciplina nos va a llevar realmente a esa comunicación y a esa adquisición de la gracia de la humildad, porque hay que pedirle al Señor y en algún momento la da. Esa humildad el Señor la va dando y esa paciencia en la oración también. Bueno, pero eso no es automático. No es que porque yo haga una oración o esto automáticamente se me va a venir la humildad y automáticamente voy a hablar con Dios. No. Para que la oración vaya tomando forma, debemos en primer lugar reconocer la presencia de Dios. Porque muchas personas rezan y rezan, pero en realidad ni siquiera saben quién es Dios. Ni siquiera sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni siquiera conocen la presencia real de Dios. Entonces simplemente están rezando, pero no saben a quién ni por qué. Hay que reconocer la presencia real de Dios en 3 formas: en Padre,
en Hijo y en Espíritu. Se reconoce en Padre, que es el que todo lo hace. El Hijo, que es nuestro Redentor y Salvador, presente en el sacramento del altar. Y Espíritu, presente Dios en nosotros, que es el que actúa en nosotros. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Si ya reconocemos ese actuar, si sabemos a quién le pedimos, entonces la oración comienza a tener validez. Pero si tú vas a una misa y ni siquiera dices, no, es que Dios, yo no creo que esté en el cielo, yo no creo que exista el cielo, yo creo en Dios a mi manera, yo pienso en Dios a mi manera, entonces ya tu oración de base está desvirtuada. Tu oración comienza a tener virtud si realmente sabes a quién le estás pidiendo, si realmente reconoces la presencia real de Dios, tanto sacramentalmente como la presencia del Espíritu, como la presencia del Padre. Si eso lo reconoces, tu oración tiene virtud. La fe. Muchos dicen, es que yo no tengo fe para rezar, es que me falta fe. Incluso muchos directores espirituales o muchos consejeros espirituales dicen, es que su oración no tiene fe, así no va a valer. Pero a veces no reconocemos qué es la fe. La fe es la confianza en que Dios tiene poder. Esa es la verdadera fe. Saber a ciencia cierta que Dios tiene poder. Segundo, saber que Dios es mi Padre y que me escucha. Y tercero, saber que mi oración siempre llega a Dios, aunque te parezca imposible. Si usted se convence de esas tres cosas, que Dios tiene poder para hacer lo que tú le pides, que Él te escucha siempre que hables. Si usted tiene confianza en lo que hace, esa es la fe. Incluso muchos le pidieron, o varios le pidieron milagros a Jesús, y Jesús actuaba según la confianza que le tenían a Él. Es la confianza que se tiene. Si lo puede o no lo puede hacer. Si usted duda de que el Señor te va a sanar, no te sana. Si usted duda de que usted va a recibir lo que pide, no lo llega. Pero es que rezo y no me llega. Como dice San Pablo, o no reza o está rezando mal. Una de dos. O está rezando mal. Y puede que reces mucho, pero está rezando mal. Puede que un rosario usted lo rece todo el día, pero ¿qué estaba en su mente cuando lo estaba rezando? Puede que usted vaya a misa, pero ¿qué pasaba por su memoria y por su mente cuando estaba en la misa? Y muchas veces reza mal. Y cuando usted viene a hacer el recuento de las veces que rezó bien, de 10 veces que haya rezado, de pronto una rezó bien y las otras 9 no. Por eso es indispensable aprender a hacer oración de calidad. La oración de calidad comienza en el silencio del cerebro. Comienza ahí. Por eso la práctica del silencio es fundamental. La otra práctica del silencio es hablar lo necesario. Porque nosotros hablamos mucho. La mayoría de personas hablamos mucho y callamos poco. Toda cosa que vemos la repetimos. Y como hablamos tanto, por eso cada video que nos llega al teléfono lo repetimos y lo mandamos, porque nos gusta hablar. Y hablar no es solamente con la boca. Hoy en día hablamos con todos los sistemas de tecnología que tenemos. Hoy en día no hablan tanto con la boca, sino con los dedos, porque hoy en día pues se escriben más que lo que se comunican. Hoy en día las parejas no se hablan, se escriben. Volvemos a la antigüedad. En la antigüedad no había teléfono y no se podían hablar. Hoy hay teléfono y no se quieren hablar, se escriben de nuevo.
Entonces, volvemos a la antigüedad. El mundo está volviendo al revés, aunque tenga mucha tecnología. Y no nos damos cuenta de eso. Ya la comunicación de las parejas ya no hay. Ya cuando se hacen una llamada les da pena hablarse, pero escribiéndose no les da pena de nada. Todo lo dicen por escrito. Entonces, tenemos hoy en día la facilidad de hablar mucho, y hablar mucho, y hablar mucho, pero pocas veces de callar. Ahora, eso es disciplina. Debemos disciplinarnos más, hablar menos, escuchar más y hablar menos. Si logramos vencer esa tentación, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a ayudarnos? Nos vamos a ayudar con un sacramental que se llama el agua bendita. Entonces, el agua bendita es bueno que lo tengan cercana siempre. Bendigan, utilicen siempre agua bendita para la sed, para todo, utilicen agua bendita, que es un sacramental muy sagrado y muy bueno para cuidar nuestro cuerpo en sanación y para cuidar de nuestra espiritualidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar agua bendita en nuestra boca, la vamos a dejar allí por un periodo por lo menos de unos 15 minutos, sin pasarla y sin botarla. Cuando ustedes tengan esta práctica se van a dar cuenta lo bueno que empieza su cerebro a comunicarse más con su interior. Y con disciplina evitar hablar y hablar solamente lo necesario, lo estrictamente necesario. Esto te va a ayudar a tener más comunicación con tu interior, con tu espiritualidad. Y cuando hablo de hablar, no solamente es de mover, de modular palabras, sino de escribir por el teléfono y escribir por los medios de comunicación. Tratar de hacerlo menos, solamente lo más fundamental. Por eso, las personas que se dedican a la oración no tienen medios de comunicación, se aíslan del mundo para poder encontrarse consigo mismo y encontrarse con Dios. Yo no les estoy pidiendo que se aíslen totalmente del mundo, no, sino que tengan lapsos donde tú realmente hables solamente lo necesario para que tú seas una persona totalmente interiorizada. Porque a veces hablamos más de la cuenta. Y no solamente hablamos lo que escuchamos, sino que añadimos. Porque nos gusta mucho hablar. Al Señor le gusta hablar. Así que nosotros tenemos que prepararnos para escucharle. A Él también le gusta hablar. Entonces hay que prepararnos para escuchar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ya les dije, con el agua bendita es bueno. Segundo, las penitencias. Las penitencias son parte fundamental de nuestra enseñanza a nuestro cerebro. Enseñarle a nuestro cerebro a disciplinarse. Los santos se flagelaban. Ellos lo hacían. Pero la flagelación no era para sentir dolor, sino para autodisciplinarse. Para aprender al cerebro a no caer en la tentación. Por eso utilizaban la flagelación. Los que no conocen qué es la flagelación, era que cogían un látigo y se pegaban. Eso era la flagelación. Los santos lo hacían para dominar sus pensamientos, para autodisciplinarse. Hoy en día, pues la flagelación no la utiliza casi nadie, porque no sabe el uso de ella. El verdadero uso de ella es autodisciplinarse. El cerebro aprende, depende de lo que le enseñemos. Usted se puede autodisciplinar con la penitencia. ¿Y cómo podemos autodisciplinarnos con la penitencia? Bueno, tenemos que hacer una regla, o digamos una regla paralela.
lo que es bueno, nuestras tentaciones en las que más caemos a un lado, es una regla, y nuestras fortalezas al otro lado, ¿cierto? En esas debilidades o en esas tentaciones nos comprometemos a nosotros mismos de caer menos. Entonces, cada vez que nuestro cerebro comienza a desvirtuarnos la oración, estamos hablando de la oración, no estamos hablando del pecado, estamos hablando de aquello que te entretiene en el momento de rezar. Aquí estamos hablando, es la parte de la oración. Yo no le estoy hablando del pecado, aunque también sirve para el pecado, pero aquí es de la oración, de por qué no te concentras en la oración, de por qué no tienes esa confianza en la oración, de por qué cuando empiezas el rosario te distraes de alguna manera. Entonces tienes que decir, ¿qué es lo que me distrae? Tienes que anotar qué es lo que te distrajo en ese momento. Porque estás rezando el rosario y te distraes y al momentico se te olvidó qué fue lo que te distrajo. Entonces tienes que anotar. Voy a anotar qué fue lo que me distrajo. Tomas nota de lo que te distrae y vas teniendo una lista de lo que te distrae fácilmente. Entonces vas a notar, algunos van a notar que es que dejó el celular prendido y empezó a chirriar. Preciso, todo el mundo empieza a llamar. Definitivamente piensa todos los mensajes a entrar. Entonces usted anota, pues mi celular, ya sabe que eso lo debe corregir. Entonces ya sabes que en el momento en que vas a orar, debes apagarlo, porque ya sabes que te entretiene. Segundo, a otros los entretiene incluso estar cerca a personas. Entonces ya sabe que no puede rezar cerca a personas, que no es capaz de hacerlo. Es decir, vamos haciendo un recuento de aquellas cosas que nos han entretenido y que nos van entreteniendo en el momento de orar, en el momento de rezar. Porque si la oración no es de calidad, mire, cuando una oración es de calidad, con una sola oración usted alcanza lo que necesita. Con una sola. Por eso cuando acudían aquellos que gozaban de la santidad, o cuando las personas conocían a aquellos que gozaban de santidad, aquellas personas que tenían esa capacidad de rezar, les pedían, mira, reza por mí, y ellos solo hacían una oración y era suficiente. Era suficiente. ¿Por qué? Porque tenían una comunicación con Dios. Una oración es suficiente. Entonces muchas personas me dicen, pero ¿por qué yo pido y pido? Porque no estás pidiendo en calidad. Porque la calidad se te va, porque en algún momento te entretienes, porque en algún momento pierdes la fe, la confianza, porque en algún momento te desvirtúas. Entonces hay que tratar de buscar que el rezo o la oración, que es lo mismo, no se desvirtúe y que tenga plena concentración. No es fácil alcanzarlo, no es fácil alcanzarlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos logrando. Por eso hay que hacer estas prácticas de disciplina, prácticas de ir quitando aquello que me entretiene. Entonces vas a hacer la lista de lo que te entretiene y cada vez que caigas vas a ofrecer penitencia. Entonces dice, bueno, me entretuvo el celular. Al otro día estás rezando y se te olvidó apagar el celular, entonces ofreces penitencia. Eso te va enseñando al cerebro de que se disciplina. Puedes ofrecer cualquier penitencia para que tu cerebro se discipline a rezar. Tenemos una ayuda muy especial. Tenemos la ayuda del ángel de la guarda. Entonces nosotros podemos también apoyarnos en la presencia de nuestro ángel de la guarda. No solamente tenemos a Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, sino que como Dios conoce nuestras debilidades, también nos colocó un ángel a nuestro servicio. Dios nos conoce muy bien. Dios sabe que somos débiles por completo. Y que alcanzar esta forma de rezar no es fácil. Pero entonces nos puso un ayudante, nos puso el ángel de la guarda. Así que para cada oración que tú vayas a hacer, apóyate en el ángel de la guarda.
Dile, ángel de mi guarda, reza conmigo. Casi nadie le dice eso al ángel de la guarda. Muy pocas personas. Yo les aconsejo que lo hagan, porque vale la pena y porque ayuda bastante. Entonces tú le dices en el momento que vas a rezar, ángel de mi guarda, reza conmigo. Comuniquémonos con el Señor. Lo vas a decir, van los dos rezando. Comuniquémonos con el Señor. Y no permitas que caiga en tentación. Y el ángel de la guarda te va a ayudar. Te va a ayudar. Pero hay que usarlo, pero hay que decírselo. Si no se lo dices, pues está simplemente ahí. Hay que decirle al ángel de la guarda con esas palabras. Esa hay que hacerlo y es una práctica que realmente te va a ayudar mucho a alcanzar una oración de calidad o un rezo de calidad. Ya sabiendo que debemos alcanzar esa humildad y que tenemos el ángel de la guarda y que debemos hacer ejercicios para disciplinarnos, entonces ya sabemos que la oración debe tener una intención clara, una intención de corazón clara. Podemos pedir lo que queramos. Las oraciones se dividen en intercesión, pidiendo intercesión también a los santos, a los ángeles y a los intercesores muy especiales, la Virgen María y San José. Entonces, pedir intercesión es pedir a los santos que rueguen y que nos acompañen en las peticiones, que nos ayuden a pedir por lo que queremos. Y tenemos que sacar de nuestro pensamiento, decirle a Dios, Señor, yo estoy necesitando. Esa palabra necesitando hay que quitarla de nuestro argot de oración. No debe existir la palabra necesitamos. Debe existir la palabra quiero o queremos. Porque muchas personas dicen, Señor, yo te pido porque estoy necesitando una casa. Esa palabra necesitar hay que quitarla. No la maneje en una petición. Señor, yo quiero una casa. Quiero ganarme una casa. Quiero conseguir esposo. Quiero conseguir esposa. Quiero, no necesito. Porque realmente lo único que necesitamos es a Dios. De resto, es añadidura, es lo que queremos de Él. Tenemos que concientizarnos de eso. Entonces, debemos de sacar eso de necesitamos, necesito, no. La única palabra necesito para decírsela al Señor, necesito de ti. Eso sí lo vas a decir. Necesito de tu poder, necesito de ti, Señor. Te necesito. Constantemente soy necesitado de ti. Es lo único que necesitamos es a Dios. Convéncete de eso. El resto es lo que queremos. Por eso hay que aprender a pedir. Entonces le dice, Señor, yo quiero que tú me concedas. Y siempre pedir con humildad. Señor, yo quiero que tú me concedas lo que vas a decir, lo que vas a pedir. Señor, yo quiero que tú me des. Señor, yo quiero que tú hagas para mí esto. Para mí. Pero no necesito, Señor. No, tú no. Por eso es que muchas peticiones se quedan allí. Porque cuando eso llega a Dios, Dios va a decir, pues usted no me necesita sino a mí. Usted no necesita eso. Porque cuando yo lo llame a mi reino, usted no va a necesitar esa casa. Porque cuando yo lo llame a mi reino, usted no va a necesitar ese carro. Porque cuando yo lo llame a mi reino, otros pagarán sus deudas. Así que no la necesita. Así piensa Dios. Señor, es que necesito pagar una deuda.
El Señor va a decir, usted no necesita hacer eso, porque yo lo voy a llamar esta noche y otro la pagará. Y ve que no la necesita. Necesito de ti. Necesito llegar a la vida eterna. Necesito de ti y tu misericordia. Eso sí es diferente. Eso sí. Pero si usted quiere una casa, dice, yo quiero una casa. Así es que se le pide a Dios. Sacando esa palabra, necesito de nuestras peticiones. Se le pide en confianza, en confianza. No abusando de la confianza, sino en confianza del Señor, confiando que Él lo puede hacer y si Él quiere, te lo da. Entonces, acuérdese que es una conversación de amor. Yo quiero y Él mirará si quiere. Entonces, de amor, amor mutuo. Yo quiero una casa, entonces Él dice, yo te la quiero dar. Yo necesito una casa, es como decirle, tienes la obligación de darme una casa. No. Señor, yo quiero una casa. Y Él dirá, yo te la quiero dar. Entonces, mutuo amor. Confianza en Él y Él decidirá y va a querer dártelo. Porque Él siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces, muchas veces erramos es en la manera de pedir. O en la confianza que le tenemos al Señor, que es lo que se llama fe. La confianza en el Señor. Debemos acostumbrar oraciones de piedad popular. Los rezos ya determinados, las novenas de intercesión son muy buenas. Leídas, no aprendidas, leídas. Porque eso nos va a ayudar a concentrarnos en la oración. Sacar el tiempo preciso para orar. Hay que tener humildad, hay que tener confianza en el poder de Dios, hay que tener determinación para orar. Es decir, sacar el tiempo necesario para hacerlo, obligarnos a eso, que se llama la disciplina. Y tener disposición. La disposición nos indica de que nos debemos disponer siempre. Cuando es a rezar, es a rezar. Cuando vayas a bailar, te vas a bailar. Cuando vayas a hablar y a ver televisión, vas a ver televisión. Cuando vas a rezar, es a rezar. Debes disponer tu alma, tu cuerpo y tu mente a la oración. Eso se llama buena disposición. Es que yo voy a tener disposición cuando me nazcan. Nunca te van a hacer. Nunca la vas a tener. Porque tú tienes muchos demonios alrededor y estamos rodeados de muchos tentadores que no nos van a dejar que nos nazca la oración. Hay que hacerlo por disciplina. Hay que sacar la disposición por disciplina. Hay que disponernos por disciplina. Entonces, disposición en la oración. Y en esta disposición también está la manera como te dispones. En un lugar que no estés ni muy cómodo ni muy incómodo. Si estás muy cómodo, el tentador te va a dormir. Si estás muy incómodo, el cansancio no te va a dejar rezar. Entonces, tienes que buscar en la disposición la manera como te vas a disponer. En un lugar o en una posición ni muy cómoda ni muy incómoda. Una disposición media donde tú puedas rezar tranquilamente. Si lo haces por penitencia de rodillas, te obligas, eso es incómodo, pero lo estás haciendo por penitencia, es diferente. Pero si no lo estás haciendo por penitencia, debes estar en una disposición no muy cómoda ni tampoco muy incómoda. Porque el que se recuesta a orar termina meditando profundamente y soñando profundamente. Pero el que se sienta de una manera que no está incómodo, pero tampoco está muy cómodo, es una manera que te va a ayudar a rezar bien. A rezar bien. Debes acostumbrar siempre métodos de piedad popular.
Comenzar con los métodos de piedad popular. Comenzar a rezar y apoyarse en las novenas. Que las novenas tienen palabras que se repiten y se repiten. Sí. Cuando tú vas al médico, te van a dar droga que se repite todos los días. Todos los días se repite. Te van a decir, vas a tener que llevar la droga durante 15 días, 7 días, 10 días, y se repite. Y se repite y se repite. Exactamente así es la oración cuando la leemos. Es una droga en contra de la acechanza del mal. Y hay que repetirla. Hay que repetirla hasta que... Por eso es que a los demonios no les gusta. Por eso es que a los demonios no les gusta que tú hagas una novena. Por eso es que a los demonios no les gusta que tú reces. Que tú te cojas una camándula y reces. No les gusta. Muchas personas dicen la repetición de la repetidera. Pero recordemos el viejo dicho que dice, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Una gota cayendo en el mismo lugar hace hueco. Entonces repetir, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Rezar y rezar y rezar cotidianamente, vas a alcanzar lo que se necesita. Porque como todavía no tienes esa confianza y esa oración de calidad, por lo menos hazlo por perseverancia. Yo les estoy indicando la manera de alcanzar una oración de calidad, que sea una oración escuchada directamente. Pero mientras que se alcanza, hay un camino que el Señor nos enseñó que se llama perseverancia. Todos los días rezas el rosario pensando en el teléfono. Bueno, algún día lo harás de calidad, pero persevera siempre en él. Persevera en la oración. La insistidera y la insistidera en la oración ayuda a ser escuchado también. Así reces con poca fe, hazlo con mucha perseverancia. Porque la perseverancia alcanza lo que la paciencia no vence. Así que debemos perseverar. Como todavía no tenemos esa paciencia en la oración, ni la humildad, ni tampoco nos escuchan directamente, pues perseveremos en la intercesión de los santos, perseveremos en el apoyo de los ángeles, perseveremos constantemente en esas peticiones. Algún día la alcanzará. Sigamos el ejemplo de Santa Mónica. Santa Mónica consiguió fe perseverando. Santa Mónica se hizo santa perseverando, porque pedía por su hijo. No tenía forma de hacerlo bien, pero lo hacía constantemente. Duró 30 años, todos los días yendo a misa y rezando. Sí, duró 30 años, pero convirtió a su hijo en santo. Le ayudó a que el Señor lo mirara con piedad y lo convirtiera en santo, porque el que lo convirtió fue el Señor, pero por la petición constante de su madre. Perseverar. No, yo que voy a durar 30 años rezando. Bueno, entonces dure 30 años sufriendo. Usted verá. Usted es el que escoge. Es mejor rezar 30 años. Es como aquel que dice, no, yo que voy a ponerme, yo nunca me voy a pensionar. Entonces yo no voy a ahorrar. Y cuando llegan ayer, si hubiera ahorrado, ya me hubiera pensionado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ve? Entonces, así es la oración. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Constante, constante. Hasta que alcancemos una oración de calidad. Entonces, recordemos bien. Vamos a hacer petición por nuestra humildad y por nuestra paciencia para que esa oración sea de calidad. Recemos con el ángel. No recen solos. Yo sé que muchos vienen rezando solos. No recen solos. Recen con el ángel de la guarda. Y él les va a ayudar más. Afiáncense en las oraciones que ya están listas. Si digamos que usted encuentra cierto animal monstruoso en la casa,
Y usted va y dice, ayúdenme con este animal monstruoso, ¿con qué lo mato? Y si le dicen ahí, pues invéntese usted con qué, pues usted no sabe con qué matar ese animal. Pero si alguien te dice, mire, este veneno ya le ayudó a matar ese animal a otros, úselo usted va y lo usa con confianza. De esa misma manera se utilizan las novenas. Esas novenas ya ayudaron a otros. Ya está determinado que esas oraciones tienen poder. Entonces, ¿para qué inventarme otro remedio si ya el remedio está? Entonces la gente dice, no, yo no confío en novena. Si ya el remedio está, ¿para qué te vas a inventar algo que no lo has probado? Mientras que este ya ha sido probado. Es que si hay una novena a un santo, es porque ese santo ya hizo milagros con ella. Es que si existe una novena al ángel de la guarda, es porque el ángel de la guarda ya ha hecho milagros por ese medio. Es que si hay una oración y una novena a Santa Mónica, a San Gregorio, si hay una novena a ese santo, es porque ese santo es santo, porque hizo milagros. ¿Y cómo los hizo? Por medio de la novena. Y entonces mire las historias de los santos. Y le dicen, bueno, le vamos a probar un milagro al Papa Juan Pablo II, vamos a probarle el milagro. ¿Y cómo lo lograron? La persona que logró el milagro dice, le empecé a hacer la novena a Juan Pablo II. A rogarle a Juan Pablo II. Bueno, ¿y por qué canonizaron al Padre Pío? Porque hizo un milagro. ¿Y cómo lo hizo? Porque la persona que lo pidió le hizo la novena al Padre Pío. Busque la historia y verá de las canonizaciones. Y verá que van a decir lo mismo. ¿Y cómo van a decir entonces que una novena no tiene valor? Si es que así es que se han santificado los santos. Cuando les han hecho la novena, ellos han intercedido por esa persona y les han logrado el milagro de Dios. Han logrado el milagro de Dios. Es por medio de esos rezos. Y si yo ya conozco el camino y conozco el remedio, ¿para qué me voy a inventar otro? Ese es el demonio que a veces se mete y se está metiendo en el mundo. Y yo, no, esa novena no sirve. No sirven para ellos, pero para nosotros sí. Y ya vienen estando comprobados. A muchos les han servido. Muchos han alcanzado, que hicieron la novena a San Antonio y alcanzaron que el Señor los escuchara porque San Antonio rogó por ellos. ¿Por medio de qué? De la novena. O miren a ver si fue que esa persona se subió a un árbol como un ruiseñor, como le decían a San Antonio. De pronto esa persona se subió a un árbol allá día y noche y así lo escuchó San Antonio. No. Si usted le pregunta, ¿y cómo te escuchó San Antonio? Haciéndole la novena. Así de sencillo. Así es de sencillo. Si usted ya sabe que los espaguetis para hacerlos tiene que meterlos en agua caliente, ¿para qué los va a meter en agua fría? Si no les va a servir. Si usted ya sabe que hay algo que está funcionando y funciona así, pues así funcionamos. Así es que debemos confiar en la oración y no dejarnos tentar por el demonio. Eso no sirve. La repetición, la repetidera, no, eso no les sirve a ellos. A nosotros sí. A nosotros eso sí nos sirve porque les ha servido a muchos. Y como decía San Ignacio de Loyola, si otros pueden, pues yo también puedo. Si otros lo han logrado, yo también lo puedo lograr. ¿Y por qué no? ¿Acaso tenemos un Dios diferente? ¿Acaso San Antonio dejó de ser San Antonio? ¿Acaso el Padre Pío dejó de ser el Padre Pío? No, siguen siendo lo mismo. Y sigue siendo el mismo método de oración. Entonces hay que seguir el método. El método que tanto daño le ha hecho al demonio. El método de rezar bien. Ese método de rezar bien le hace mucho daño al demonio. Y es el método que quiere acabar el demonio. Por la famosa meditación. Se ha metido el cuento en la iglesia de que la oración de calidad es la meditación. Y uno se pone a ver los que están meditando y están roncando. Meditación profunda. No, realmente no están haciendo nada. Ese es el método engañador que nos quiere meter el demonio.
La meditación se puede lograr cuando una persona reza bien. Cuando una persona comienza y sabe rezar bien. Puede llegar al punto de meditar y escuchar a Dios. Por eso los mismos santos nos piden, como las palabras del Padre Pío, no te preocupes, ten fe, ten confianza y reza mucho. No se le olviden las palabras del Santo Padre Pío. Ten fe, no te preocupes y reza mucho. Él no lo manda a que duerma mucho meditando, no. Reza mucho. Y hay que hacerlo así. Si quieres alcanzar la meditación, que es el encuentro con Cristo, que es escucharlo, comienza rezando y rezando constantemente hasta que logres un rezo de calidad. La Virgen María nos cubra con su manto, nos bendiga y nos acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.